Hola, hoy vamos a meternos de lleno en los componentes que son literalmente la base de toda la electrónica moderna. Empezaremos por los materiales con los que se construyen. Y es que son el corazón de todo, desde la lucecita de un cargador hasta el procesador más potente que podamos imaginar. Para arrancar, vamos a lanzar una pregunta al aire. ¿Cómo es posible construir una especie de puerta invisible que solo deje que la electricidad pase en una única dirección? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues la ciencia tiene una respuesta, y es increíblemente ingeniosa. Y para encontrar esa respuesta, tenemos que ir al origen de todo, el material. La clave de este truco está en una familia muy especial de elementos, unos que no son ni buenos conductores ni buenos aislantes, sino algo justo en medio. Aquí está el protagonista, el semiconductor. El silicio es el más famoso, sin duda. En su estado puro conduce la electricidad fatal, es casi un aislante. Pero aquí viene lo genial. A diferencia del cobre o el plástico, su comportamiento se puede modificar a nuestro antojo, a nivel atómico. Es como si tuviéramos una especie de arcilla eléctrica que podemos moldear para que haga exactamente lo que queramos. ¿Y cómo se moldea esa arcilla? Pues con una técnica que se llama dopado. El nombre suena un poco raro, pero es un proceso de una precisión brutal. Consiste básicamente en añadir cantidades minúsculas de otros elementos, impurezas, las llamamos, dentro de la estructura perfecta del silicio. Esta contaminación controladísima es la que le da las propiedades eléctricas que buscamos. Al dopar el silicio, podemos crear, por así decirlo, dos sabores distintos. Si le metemos un material que tiene electrones de más, como el antimonio, creamos un material de tipo N, de negativo, porque tiene un exceso de electrones. En cambio, si usamos un material al que le faltan electrones, como el aluminio, creamos huecos, que son como espacios vacíos esperando un electrón. Esto nos da un material de tipo P, de positivo. Y si nos acercamos a nivel atómico, se ve súper claro. A la izquierda, en el material tipo N, ese electrón que sobra está ahí, suelto, listo para moverse. A la derecha, en el tipo P, ese hueco actúa como una carga positiva, deseando que un electrón venga a ocuparlo. Y con esto ya tenemos los dos ingredientes que necesitamos. Vale, entonces, ¿qué pasa si cogemos estos dos materiales que acabamos de crear y los juntamos? Pues que al unirlos damos vida al héroe de esta historia, el diodo. Veréis, al pegar un trozo de silicio tipo P con uno de tipo N, justo en la frontera se forma lo que llamamos una unión PN, y ahí ocurre algo fascinante. Algunos de los electrones que sobran en el lado N saltan para rellenar los huecos del lado P. Este pequeño movimiento inicial crea una barrera en medio, una capa delgadísima que no tiene portadores de carga y que en principio no deja pasar más corriente. Y esto lo demuestra perfectamente. Fijaos, cuando la corriente intenta pasar en la dirección correcta, el diodo la deja pasar y la bombilla se enciende. Pero si le damos la vuelta, el diodo se convierte en un muro. La corriente no pasa y la bombilla, claro, se queda apagada. Es literalmente una calle de sentido único para la electricidad. Claro, estos dos estados tienen sus nombres técnicos. Cuando la corriente pasa, decimos que el diodo está en polarización directa, como si la puerta estuviera abierta de par en par. Cuando la corriente se bloquea, está en polarización inversa, con la puerta cerrada a cal y canto. Vamos a ver cómo funciona cada uno. Empecemos con la polarización directa. Conectamos el polo positivo de una pila al material P y el negativo al material N. Al hacer esto es como si empujáramos a los huecos y a los electrones para que se junten en la frontera. Este empuje vence esa pequeña barrera que se había formado y, listo, la corriente empieza a fluir a través del diodo como si nada. Ahora, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la pila? Pues que el polo positivo empieza a atraer a los electrones del lado N y el negativo a los huecos del lado P. En lugar de juntarse, se separan, haciendo que esa barrera de en medio se haga mucho más ancha. Se crea una especie de vacío, una zona que la corriente simplemente no puede cruzar. La puerta está cerrada. Pero esto es solo el principio. Porque partiendo de esta idea tan simple, la de una puerta de un solo sentido, se han creado componentes con unas habilidades que rozan la magia y que usamos absolutamente todos los días. Y es que esa unión P-N es la base de una familia entera de diodos con superpoderes. Tenemos algunos que cuando pasa la corriente emiten luz, otros hacen justo lo contrario, la detectan, e incluso hay unos que usan la luz para comunicar dos circuitos sin que se toquen. El más famoso de todos es, sin duda, el LED, el diodo emisor de luz. Es un diodo que se fabrica con unos materiales muy concretos. Cuando lo polarizamos en directa, los electrones cruzan la unión para combinarse con los huecos, y al hacerlo liberan su exceso de energía, pero en lugar de soltarla como calor, la emiten en forma de fotones, o sea, luz. Y lo más alucinante es cómo se consiguen los distintos colores. No es magia,
es química de materiales pura y dura. Dependiendo de los elementos que usemos en el semiconductor y del dopado que le apliquemos, la cantidad de energía que liberan los electrones al caer en los huecos es diferente, y esa diferencia es la que produce luz de un color u otro, rojo, verde, azul, lo que queramos. Ojo, un apunte práctico súper importante. Un LED nunca se puede conectar a pelo a una fuente de alimentación. Necesita sí o sí una resistencia en serie. ¿Por qué? Para limitar la corriente que pasa por él. Sin esa resistencia, el LED se freiría en menos de un segundo. Luego tenemos al fotodiodo, que es como el hermano gemelo opuesto del LED. Funciona exactamente al revés. No convierte electricidad en luz, sino luz en electricidad. Cuando la luz incide en su unión PN, libera electrones, y eso genera una pequeñísima corriente. Son los ojos de los sensores de luz de las cámaras o de los mandos a distancia. Y ahora, ¿y si juntamos los dos anteriores? Pues tenemos un optoacoplador. Es básicamente un LED y un fotodiodo metidos en la misma cajita, uno mirando al otro. ¿Para qué? Para que un circuito pueda mandar una señal a otro con un destello de luz, pero sin que haya ni un solo cable conectándolos. Es la manera perfecta de aislar y proteger un circuito delicado de subidas de tensión peligrosas. Así que al final, la idea clave es esta. Lo que empezó como una simple unión de dos materiales, contaminados a propósito, se ha convertido en un pilar fundamental del mundo digital. Es la base para convertir corriente alterna en continua, para la iluminación eficiente que tenemos hoy y hasta para la comunicación segura entre circuitos. No es solo una puerta, es mucho más. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que mira al futuro. Si uniendo dos capas de material semiconductor hemos conseguido todo esto, ¿qué se podría llegar a hacer si añadiéramos una tercera capa? Pero bueno, esa es otra historia.